Bien, mis hermanos, continuamos con la serie expositiva del libro de los Hechos y hoy nos encontramos en el capítulo 20, versículos 18 al 25. Leemos la palabra del Señor así: Hechos capítulo 20, versículos 18 al 25. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de esperar, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. El tema para esta mañana corresponde al corazón de un pastor según el Evangelio. El corazón de un pastor según el Evangelio. La bendición de predicar expositivamente es de enorme bendición, porque el predicar expositivamente aborda temas de suma importancia y al mismo tiempo de mucha relevancia para la iglesia. En la mañana de hoy estaremos considerando cómo debe ser el corazón de un pastor. En el texto que tenemos delante, el apóstol Pablo abre su corazón y comparte con nosotros su legado pastoral, comparte con nosotros su compromiso con el ministerio. La pregunta a responder en esta mañana en 3 puntos es: ¿cómo debe ser el corazón de un pastor según Dios? El libro de Jeremías capítulo 3 versículo 15 nos dice que el Señor mismo dará a su iglesia pastores que apacienten su grey, que apacienten su rebaño con ciencia y con inteligencia. Lo primero que vamos a encontrar como punto número 1 de nuestro sermón, en los versículos 18 al 19, es que el corazón de un pastor es un corazón de ejemplo y de servicio. Si volvemos a leer los versículos 18 y 19, vamos a encontrar que el apóstol, llamando a los ancianos, a la ciudad de Mileto, los ancianos de Éfeso vienen a él y él les menciona y les dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, él les dice, Pablo les dice: ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros. Observe esa palabra comportamiento, habla de conducta. Que desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Este lugar donde se encuentra el apóstol Pablo es el Asia Menor, lo que llamamos hoy en día Turquía. Allí se encuentra una ciudad muy famosa, la ciudad de Mileto, y es allí donde el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos. Y es muy importante hacer el énfasis aquí, porque esta palabra ancianos es la palabra episcopos, es decir,
personas que se encargaban de cuidar la iglesia. En el Nuevo Testamento esa palabra obispos, ancianos, pastores, presbíteros es una palabra intercambiable. Es decir, que el apóstol manda llamar de alguna manera particular al presbiterio de la iglesia de Éfeso. Lo cita allí para que de esta manera ellos puedan evaluar y ver la conducta del apóstol. Es muy importante que una iglesia local tenga no un pastor, tenga un grupo de pastores. A esto se le llama una pluralidad de ancianos, una pluralidad de pastores. No es sano, no es saludable, no es del todo correcto que uno sea el pastor, sino que una iglesia local como la nuestra debe tener una pluralidad de ancianos. ¿Por qué? Porque Dios lo estima así. Este tema de la pluralidad de ancianos y de pastores es recurrente en todo el Nuevo Testamento. Una pluralidad de pastores es de conveniencia para la iglesia porque entre ellos mismos se pastorean, mutuamente estudian, juntos estudian la Biblia. Y porque de esta manera el crecimiento de la iglesia se da a partir de la ordenanza misma de Dios. Hemos dicho que se requiere una pluralidad de ancianos de manera aplicativa porque localmente se necesitan. Es sabio porque entre ellos mismos oran por sí mismos y oran por sus pares. Es provechoso porque se dedican a orar y a estudiar juntos la Biblia y porque es Dios quien así lo estableció. Así que cuando vienen estos ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso hasta Mileto para despedir al apóstol Pablo, él les dice: ustedes me observaron por 3 años, ustedes me miraron por 3 años, tiempo suficiente para darse en cuenta de cómo es la conducta del apóstol, cómo fue el comportamiento del apóstol. Pero eso también nos refiere a nosotros, que un pastor, según Dios, según el Evangelio, es un corazón que es de ejemplo y un corazón que sirve. Esto no era de manera intelectual. El conocimiento que se da del apóstol Pablo al darse a las personas no era solo un conocimiento intelectual, era un conocimiento relacional. Es decir, que el apóstol se relacionaba, interactuaba, compartía con ellos, y en medio de ese compromiso, en medio de ese compartir, en medio de esa relación, estos ancianos pudieron verificar que la conducta o el comportamiento del apóstol era un comportamiento de ejemplo. En base de su ejemplo, según la Biblia, el Señor dice que es una manera importante ser de ejemplo, porque en la Biblia el ejemplo se traduce en autoridad. Autoridad no es el que impone, el que dice cómo se hacen las cosas. En la Biblia la palabra autoridad es equivalente a la palabra ejemplo. Al final del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo termina de exponer este sermón en el Evangelio de Mateo, y quienes lo escuchaban se refirieron así a la enseñanza del Señor: Este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué estaban diciendo quienes tuvieron la oportunidad en primera mano de escuchar al Señor? Escucharon que el Señor, lo que su boca decía, lo corroboraban sus hechos. ¿Cuál era el problema entonces de los escribas y fariseos? Que lo que hablaban no era consecuente con lo que ellos practicaban. Había una dicotomía entre lo que ellos decían
y lo que ellos hacían. Había un abismo, había una ruptura, y por eso ellos no eran de autoridad, no eran de ejemplo. El mismo apóstol Pablo nos está diciendo: ustedes saben cómo me he comportado, cómo me he guiado entre ustedes, he sido de ejemplo. Y no solo de ejemplo, sino también de servicio. La base de un ejemplo en la Biblia, según nuestro Señor Jesucristo, es dado como fruto también del Evangelio. A los pastores se les debe recordar por su conducta, al igual que por su enseñanza. Pero al final, amados hermanos, siempre vamos a ser recordados no tanto por las enseñanzas y no tanto por la teología que manejamos. Seremos recordados por nuestra manera de comportarnos, por nuestro carácter cristiano. El autor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y debo señalar aquí que el ejemplo en la Biblia es la manera como un pastor será recordado. Igualmente, para cualquier hermano que está a cargo de una tarea en la iglesia, para cualquier hermano que está a cargo de una responsabilidad en la iglesia, el ejemplo es vital, el ejemplo es primordial. Alguien dijo que el alma de un buen liderazgo es el ejemplo. Y esta misma persona señaló y dijo: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Pedro y los demás apóstoles instaron a que los pastores fueran de ejemplo de la grey de Dios. Ellos mismos, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, le dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. A los filipenses les dijo: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, al pastor allí en la misma iglesia de Éfeso, un tiempo más adelante, le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es así como un pastor, y el corazón de este pastor debe ser de ejemplo y de servicio. No solo el pastor está llamado a ser de ejemplo a todos los de la iglesia, sino que también está llamado a servir. Versículo 19 nos dice que el apóstol sirvió al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que le habían sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Pablo les describe que su ejemplo estuvo acompañado del servicio. El servicio implica el ejemplo implica servicio, se correlacionan, comparten un mutuo fin. Ese servicio se describe por tres características: un servicio bañado de humildad, un servicio cargado de lágrimas y un servicio que enfrenta adversidad. La primera condición de un cristiano es que es siervo de Dios. La palabra que se usa aquí es la palabra doulos. Es para describir el oficio que hace un esclavo. Y es que en ese sentido todos nosotros, y máxime los pastores, son esclavos de Cristo. Cuando uno es siervo, implica que hace lo que dice el amo, y nuestro amo está en los cielos, y debemos servir al Señor. Y servir al Señor es servir a los hermanos, no cuando nos miran o nos observan, en ninguna manera, sino como sirviendo al Señor. El Señor mismo nos dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el siervo de todos.
Él aún allá en Marcos 10:45 dice: yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Si el más grande de los grandes, el excelso y soberano Dios, nos da esta perspectiva de lo que significa servir, ¿cuánto más nosotros, los que estamos llamados al encargo de predicar y anunciar el Evangelio? ¿Cuánto más nosotros, los que estamos llamados a guiar la iglesia del Señor? Estamos llamados a ser ejemplo, a ser servidores del cuerpo de Cristo. Una gran lección de humildad y servicio que encontramos aquí nos la da el Señor en su carta a los Filipenses, cuando el mismo Señor Jesucristo, descrito por las palabras de Pablo, dice esto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que viene a este mundo para servir y darnos la mayor autoridad y el mayor ejemplo de cómo es que se sirve en la iglesia del Señor. Pablo dice que su servicio estuvo acompañado por lágrimas. No solo su servicio estaba bañado de humildad, sino que también estaba cargado de lágrimas. Y pudiéramos pensar entonces, ¿por qué lloraba el apóstol? Mejor aún, la pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo que hace llorar a un pastor? ¿Por qué un pastor derrama lágrimas? En la teología paulina o el pensamiento paulino acerca del Evangelio, él nos deja ver tres características por las cuales él lloraba. En primera instancia encontramos que el dolor del apóstol y un profundo sentimiento era por aquellos que no tienen el Evangelio. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 9, versículos de 2 al 3. Si algo doblegaba al apóstol en un sentimiento de lloro, es saber que aún las personas no tenían el Evangelio. Era un dolor profundo por aquellos que estaban sin Cristo. Algo que también quebraba la vida del apóstol era ver cristianos débiles, todos aquellos que viven luchando y que no pueden abandonar su pecado y que finalmente terminan deshonrando la iglesia y también deshonrando el Evangelio. Un tercer aspecto que conmueve la vida del apóstol es ver la falsa enseñanza y a los falsos maestros en la iglesia. Alguien hablando del apóstol Pablo dijo que las lágrimas del ministerio son el ungüento que riega y que fortalece la vida de todo aquel que sirve al Señor. El Salmo 126, versículos 5 y 6 nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, e irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Un servicio que enfrenta adversidad en la obra del Evangelio siempre será así. Y es que servir al Señor trae lágrimas, servir al Señor trae sufrimiento, servir al Señor trae
adversidad también. Si lo hacemos así es malo, si lo hacemos de esta manera también es malo. Nunca vamos a tener contentos a la iglesia. Pero el Señor pesa los corazones y siempre que se recibe hostilidad, en este caso de los judíos, vamos a observar que Dios también sabrá pagar a cada uno su correspondiente paga, su correspondiente medida. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Recuerde el título de nuestro sermón: el corazón de un pastor según Dios, según el Evangelio. En segunda instancia vemos que el corazón de un pastor debe estar lleno del Evangelio. Un corazón lleno del Evangelio es un corazón lleno de Cristo mismo. Cristo es el Evangelio es Cristo mismo. Versículo 20 nos dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 20 vamos a encontrar anunciar y enseñar. En el versículo 21 vamos a encontrar testificar. Son palabras que nos dan el punto del sermón. Es decir, que un pastor, al estar lleno del Evangelio, estar lleno de las palabras de Cristo, sabe aplicar la verdad del Evangelio, sabe aplicar la verdad de Dios a quien demande. Y lo que nos enseña aquí el apóstol es que él no se rehusó. Esa palabra rehuido habla de que no se abstuvo, nunca se negó. Siempre estuvo ahí para enseñar, para predicar, siempre estuvo ahí para dar la palabra a quien demandaba enseñanza. Siempre estuvo ahí para anunciar, siempre estuvo para enseñar. Un corazón pastoral es un corazón que está lleno de la palabra del Señor. El versículo 20 es clave para indicarnos que un corazón que es lleno del Evangelio es un corazón que está inundado por la palabra de Dios. Y es importante lo que tiempo más adelante le dice al joven Timoteo al ser pastor en la iglesia de Éfeso. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 7. Dice así la palabra, Pablo dirigiéndose a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nótese el énfasis: si esto enseñas a los hermanos, serán buenos ministros de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Es decir, que un pastor que está lleno del Evangelio constantemente se nutre, constantemente está consumiendo la palabra del Señor. Y el enseñar la palabra del Señor, hacer esto, te hace a ti, me hace a mí un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Es decir, que un pastor está llamado no a contar historias, no está llamado a contar fábulas, no está llamado a contar cosas semejantes a estas. Está llamado a enseñar la palabra del Señor, el mensaje de Dios, la palabra de la cual está inundado. Eso le hará un buen ministro de Jesucristo. Es así como un ministro de Jesucristo se va a destacar por mantener esta dieta espiritual. Se nutre de ella y de ella va a recibir fortaleza. Recibirá la vitamina espiritual que viene a partir de comer la palabra de Dios.
Esto le ayudará en todo momento, sea el pastor, sea el líder, los intendentes de escuela dominical, cualquiera que desarrolla un ministerio de predicación y enseñanza debe estar nutrido de la palabra del Señor. Cualquiera que tiene la bendición de compartir la palabra de Dios debe consumir como dieta espiritual permanente y constante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si vamos a aplicar esta verdad o un consejo o una enseñanza o cosa semejante alguna, el Espíritu de Dios usará esas palabras y propiciamente, adecuadamente, las aplicará a quien oye, y por esa verdad, por esa enseñanza, tendrá la bendición de ver el efecto de la palabra del Señor aplicada por el Espíritu Santo a quien la oye. Es así como la iglesia debe conocer la Escritura. El ministerio de un pastor se conocerá porque es un hombre que está nutrido de la palabra del Señor, que testifica, que proclama, que enseña. Nos dice el versículo 21, testificando a quienes, a judíos. Y esta palabra testificar significa encarnar la verdad de Dios, encarnar la verdad del Evangelio, vivirla, ponerla por obra. ¿Y a quienes la testificaba? A judíos, a gentiles, y siempre instando al arrepentimiento para con Dios. Esta palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente. Esta palabra nos indica que de una manera especial la enseñanza transforma la mente, cambia la mente, y al cambiar la mente cambia las acciones. Es así como un corazón arrepentido va a dar frutos conforme a ese arrepentimiento. Y esta palabra nos da la perspectiva de cómo este cambio mental cambia la conducta. Es el acto consciente en que un pecador se vuelve de sus pecados a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. El arrepentimiento abarca todo el ser. El arrepentimiento abarca el intelecto, la emoción, la voluntad. El apóstol Pedro en Hechos 2:36 dijo lo siguiente: sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sus oyentes estaban escuchando el mensaje, estaban escuchando la verdad del Evangelio, y al escuchar esta verdad, nos dice el texto, se compungieron. ¿Por qué se compungieron? Porque la palabra los estaba llevando al mismo arrepentimiento. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El mensaje del Evangelio indica y muestra el camino, y la ley nos acusa para acudir al Señor Jesucristo. Los pecadores no solo deben volverse de su pecado, sino mirar a Dios, volverse a Dios. Y esto hacía Pablo. A manera aplicativa podemos decir que siempre que estuvo allí en Éfeso, como en todo su ministerio, su enfoque, su trabajo y servicio al Señor fue instar siempre al arrepentimiento. Siempre fue instar a que quienes le oían, a quienes tenían la oportunidad de compartirles, pudieran experimentar la gracia de Dios y la gracia del Evangelio. Esto nos lleva entonces a un tercer punto. El corazón de un pastor no solo debe ser el corazón de un hombre de ejemplo y servicio, no solo debe ser un hombre lleno del Evangelio, sino que el corazón de un pastor, según Dios, debe ser un corazón
sacrificial. Versículos 22 al versículo 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Una de las convicciones que siempre nos da el Señor por su palabra es que estamos en las manos de Él. Esto debe ser consuelo y aliento para nuestra vida. Porque ¿quién no tiene problemas en este mundo? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no está pasando por situaciones adversas? Todos nosotros, de una forma o de otra. Pero lo que sí sabemos es que estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos de Él. Todo creyente debe tener esto por firme verdad y plena certeza de que es así. El apóstol sabe que ahora va camino de Jerusalén. Por eso está llamando a los ancianos de Éfeso a Mileto para despedirse, porque él sabe cuál es su rumbo. Él dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él sabe que va a Jerusalén, pero que está en las manos del Señor. Y sabe que lo que allí va a atravesar no será fácil, pero está en las manos de Dios. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Queridos hermanos, querida iglesia, el Señor nos dio una gran promesa allá en el Evangelio de Juan, cuando nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento y la adversidad están siempre atadas a nuestra vida. Siempre a nuestra vida estarán ligadas las adversidades y el sufrimiento por una razón fundamental que nos describe el mismo Evangelio, y es que si somos creyentes genuinos y verdaderos, siempre vamos a ser, como diríamos, vamos a tener adversidad y siempre va a haber sufrimiento. El mundo, la cultura, la sociedad siempre nos vendrá en contra por el simple hecho de ser hijos de Dios. Pablo dice que va a Jerusalén porque allí le esperan prisiones, le esperan tribulaciones. Ahora, ¿es nuevo esto? No, en ninguna manera. Cuando Pablo se convierte allí en Hechos capítulo 9, se nos muestra la conversión del apóstol y va a la casa de Ananías. Es precisamente el Señor quien le dice a Ananías cuál sería ahora el destino de Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16 nos dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nótese esto: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es la promesa del Señor. Se está haciendo efectiva. Y Pablo lo sabe. Al mismo tiempo lo debemos saber nosotros. Pero Dios está al cuidado del apóstol. Esto se va a mencionar mucho más adelante. El sufrimiento que acompaña la vida de un pastor no debe ser de desánimo, no debe llenarnos de frustración, no debe en ninguna manera, aunque se den estas realidades o situaciones adversas, esto no debe quitar el gozo y la bendición de servir al Señor. Porque a pesar de que hay sufrimiento, a pesar de que hay adversidad, en medio de ello también hay gozo. Servir al Señor trae gozo.
Y quizás la labor pastoral a ojos del mundo sea una profesión irrisoria que no vale la pena y que por lo contrario es el hazme reír. Delante de Dios es la labor más sublime de la tierra. Es la labor más gloriosa. Servirle al Señor es lo más glorioso, lo más elementalmente victorioso, porque es servir con bendición y alegría a aquel que nos tomó por soldado. El corazón de un pastor, según el Evangelio, radica en que vive para Cristo. Y es un corazón sacrificial porque ya no espera cosas personales, ni mucho menos intereses en él. Mire lo que dice el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Mi vida no es tan valiosa, no la estimo. Lo que sí estimo es que pueda terminar la carrera con gozo. Lo que sí estimo es que pueda cumplir el encargo, el ministerio que yo recibí del Señor. Eso es lo que preocupa. Y ese ministerio pues radica en la enseñanza, la predicación del Evangelio, la predicación de Dios mismo a una humanidad perdida y a un mundo que se deshace cada día más en la inmoralidad. Todos los pastores que han sido llamados a este sagrado ministerio tienen exactamente la misma consigna y sobre ellos pesa la misma realidad. Es un corazón sacrificial porque siempre estamos buscando los anhelos del corazón, siempre estamos buscando nuestros propios intereses, siempre estamos buscando que todo nos sea favorable, pero no así en todos aquellos que sirven al Señor, no así en todos aquellos que viven para Dios. No estiman preciosa su vida y lo que prima es que la tarea y el encargo que Dios nos ha hecho lo podamos llevar a feliz término. Transmitir el mensaje de vida, el mensaje del Evangelio, transmitir la enseñanza de vida eterna se antepone a cualquier objetivo personal. Facilitar el avance del Evangelio está por encima de nuestros propios intereses y, por qué no decirlo, aún por encima de nuestra propia vida. De aquí para adelante el apóstol Pablo va a referir que él quiere terminar la carrera, que él desea terminar el encargo. Ay de mí si no predico, ay de mí si no enseño. Y algo que nos dice aquí, amados hermanos, en el versículo 24 es para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pecadores, ¿qué significa el Evangelio de la gracia de Dios? Significa que nosotros hemos transgredido la ley del Señor. Hemos mentido, hemos sido adúlteros, hemos tenido malos pensamientos, hemos tomado lo que no es nuestro, y eso nos pone en la condición de convictos, nos pone en la condición de transgresores de la ley del Señor. Nunca vas a ir al médico si no sabes que estás enfermo. Eso es lo que hace el Evangelio, mostrarnos la enfermedad del pecado. Nunca pedirás un bombero a menos que te veas en un gran incendio. Cuando las llamas del pecado consumen, es cuando necesitamos de un Salvador. Tu pecado es tu peor mal. El pecado de tu corazón es tu peor enemigo. Eso te hace convicto y te pone bajo la ira de Dios, bajo la poderosa mano de ira del Señor. Es por ello que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que nos libre.
Y la provisión de Dios para tal fin es su mismo Hijo Jesucristo. Eso significa el Evangelio, que mediante la fe y al creer por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, quien es la justicia misma de Dios, es de esta manera como somos librados. Es de esta manera como somos resguardados en Él, para que en aquel día, cuando Él nos llame a su presencia y nos llame a cuentas, entonces seamos librados por aquel que se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deseo terminar con 3 aplicaciones. Hemos visto en la mañana de hoy el corazón de un pastor según Dios. Pero no solo debe ser el corazón de un pastor, debe ser el corazón de todos nosotros. Todos los que servimos al Señor debemos ser ejemplo, debemos servir y debemos estar llenos del Evangelio. Y debemos tener un corazón sacrificial. Y esta aplicación es para ustedes, varones. Sí, ustedes, varones. Para los padres de familia. Ustedes deben ser hombres de ejemplo en casa. Ustedes deben ser hombres de ejemplo y servicio en sus casas. No esperen que su familia, no esperen que sus hijos lean la Biblia si usted no la lee. No esperen que sus hijos hagan cosas espirituales si a usted no lo ven haciendo cosas espirituales. Deben ser de ejemplo. Es así como comienza un ministerio en la iglesia. Deben ser hombres llenos del Evangelio. Ustedes son los que primero deben correr al discipulado. Ustedes son los que primero deben venir al discipulado, a la enseñanza. Son los primeros que deben participar del estudio bíblico. Son ustedes los primeros, porque son hombres que deben guiar y dirigir su casa, su familia, enseñarlos, instruirlos en el camino de Dios. El que no cuida su propia casa, ¿cómo quiere cuidar la iglesia del Señor? Así que comencemos bien, comencemos por donde es, varones. Tenemos la responsabilidad de guiar e instruir a los nuestros. Y adicional a esto, ¿cuánto cuesta levantar un hogar? ¿Cuánto cuesta levantar una familia? Pero hay que tener un corazón sacrificial. Al mismo tiempo, en esta mañana quiero animar a los jóvenes de la iglesia y decirles que servir al Señor es lo más glorioso, es lo más sublime, lo más especial. Y mi ruego en esta mañana es que ustedes puedan considerarlo y que puedan servir al Señor con toda disposición, con toda abnegación, porque siempre valdrá la pena servir al Señor. Dios los bendiga, Dios los ayude y los guarde ricamente. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias a ti en este momento especial, Señor. En este instante que tú nos permites reconocer que te necesitamos, Señor. Que para ser hombres, mujeres, una iglesia de ejemplo y servicio, una iglesia llena del Evangelio, una iglesia de sacrificio, Señor, te necesitamos elementalmente a ti. Que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos transgredido tu ley. Pero tú nos dices que el que confiesa su pecado, confiesa su error, tú eres fiel y justo para limpiarnos y quitar de nosotros toda culpa. Ayúdanos como iglesia, como hogares y como familia. Ayuda a mis hermanos, a cada uno de ellos. Sosténgalos, mi Señor. Ayúdalos, bendícelos y guárdalos. Sea tu bendita gracia y tu inmensa misericordia, mi Señor y Dios,
con cada uno de nosotros, Señor. Cuánto te necesitamos, Dios mío. Cuánta necesidad tienen nuestras vidas de ti, Señor. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos. Permítenos terminar esta carrera, Señor. Permítenos caminar hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Dios mío. Gracias te doy por este tiempo, por este día, tu día santo, tu día glorioso, tu día especial, Señor. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Bendiga, mi Señor, a tu iglesia con las palabras tuyas, las palabras que traen vida, porque las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida. En Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendito seas por siempre.